intuitivo, si quieren, de determinantes, para luego ver la otra alternativa que hacen otros textos también de este concepto de determinantes. ¿Ya? Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer en principio es desarrollar determinantes de orden 2. Bueno, entonces, indicaremos lo siguiente. Sí, de una vez. Determinantes de orden 2. Si hablamos de determinantes de orden 2, también podemos hablar de orden 3, bueno, de orden 4, etcétera. ¿A qué se refiere aquello? Sea a la matriz con componentes A, B, C, D, es decir, una matriz de tamaño 2 por 2. Una matriz de 2 por 2. Bueno, nos vamos a referir al orden 2, a este tipo de matrices de 2 por 2. Si hablamos de determinantes de orden 3, matrices de tamaño 3 por 3, etcétera, etcétera. ¿Ya? Muy bien. Bien, entonces, definición. ¿Cómo definimos ahora el determinante de esta matriz de orden 2? El determinante de la matriz A, denotado por... Hay muchas formas de denotar al determinante de esta matriz. Por ejemplo, una forma sería denotar o simbolizar de esta manera. Determinante de A. Otra forma simplemente de mayúscula de A. Bueno. Entre basas A también se ve el determinante de A. Y así sucesivamente. Vamos a ir viendo otra forma, si es así. Bueno, entonces, el determinante de la matriz A la vamos a ver como el determinante, bueno, A tiene las componentes A, B, C, D, y esto va a ser igual al producto de los elementos de la diagonal principal menos el producto de los elementos de la diagonal secundaria, ¿ya? En este caso, en una matriz de tamaño 2 por 2. Este es el determinante de una matriz de tamaño 2 por 2. Entonces, está definido de esa manera, ¿ya? Ejemplo. Nos piden calcular el determinante de la matriz A, que tiene componentes 1, 2, 3, 4. Por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser la solución? Bueno, calcular el determinante de A. Si quieren, podrían utilizar la otra notación, no hay ningún problema. O la otra, ¿no? De nosotros vamos a utilizar esta notación, entonces vamos a calcular el determinante de la matriz con componentes 1, 2, 3, 4. Esto es igual. Ahora bien, por definición, multiplicamos estas componentes de la diagonal principal, 1 por 4, y restamos el producto de las componentes de la diagonal secundaria. 2 por 3, 1 por 4, 4 menos 2 por 3, 6. Entonces, el determinante de esta matriz es menos 2. ¿Ya? Bueno, entonces este es el aspecto intuitivo de un determinante de orden 2. Vamos a ver más adelante lo que significa un determinante. ¿Ya? Vamos a ir escalando teóricamente y comprender específicamente más adelante lo que significa, cómo entendemos el determinante de una matriz. ¿Ya? Perfecto. Entonces, en ese sentido, no es muy difícil entonces calcular el determinante de una matriz. Bueno, podríamos dar más ejemplos, ¿no? Ejemplo, sean
el determinante, bueno, la matriz A con componentes 1, 2, 2, 4, la matriz B, una matriz con estas componentes, la identidad, ¿no? De tamaño 2 por 2, la matriz C, con componentes menos 1, 2, menos 3, 1. Bien, ustedes vayan calculando el determinante de cada una de estas matrices, calcular el determinante de cada una de estas matrices. Entonces utilizan la definición, ¿no es cierto? Muy bien. La definición anterior. Entonces, solución. Por ejemplo, quisiéramos calcular el determinante de la matriz A. Esto es igual. La matriz A tiene estas componentes. Ahora bien, aplicamos la definición. 1 por 4, 4, menos 2 por 2, 4. El determinante 0 en este caso, ¿no? Una característica interesante de esta matriz A es que la primera fila es la mitad de la segunda fila, o la segunda fila es el doble de la primera, ¿no? Entonces, una fila es múltiplo de la otra, por ejemplo, ¿no? Una característica importante. A, ¿cuál es el determinante de la matriz B? En este caso, mentalmente es 1. Y calculen ustedes el determinante de la matriz C. Y me dicen el valor, ¿ya? Okay. Voy a ir a la página anterior. Aquí hemos utilizado una notación determinante de A, de A. También se puede utilizar esta notación. El determinante de la matriz A en función de sus columnas, ¿no? Estoy aumentando esta notación que va a ser importante, ¿no? Hablar del determinante de la matriz A para denotar eso en función de sus columnas. La primera columna de A sería A super 1, la segunda columna de A es A super 2, ¿no? Ahí. Vamos a la siguiente página. Bueno, esa observación vamos a utilizar más adelante. Muy bien. ¿Cuánto es el determinante de la matriz C? 5, dice. Perfecto, 5. Los 7. Está bien, ¿no? 5. Ustedes tienen que ponerse de acuerdo. No puede haber dos. Yo saqué los 7. Vamos a ver una propiedad más adelante que el determinante de una matriz es única, ¿no? Bien. Interesante, muy bien. Bien. A partir de aquello, vamos a ir escribiendo algunas de las propiedades importantes de determinantes de orden 2, ¿no? No estamos hablando todavía de determinantes de orden 3 y 4 por 4 o determinantes para matrices de tamaño 5 por 5, etc. No. Simplemente nos estamos abocando ahora a estudiar determinantes de orden 2, ¿ya? Muy bien. Primera propiedad, teorema. Le voy a llamar teorema 1. Y voy a indicar lo siguiente. Esto es Sí. ¿Sí? ¿Podríamos resolverlas, por favor? Ah, ya, ok. Sí, por supuesto. Entonces, esto va a ser igual al determinante de esta matriz. Ahora bien, esto es menos 1. Hay que cambiar el signo, ¿no? Este producto que es 2 por menos 3 menos 6 más 6, ¿no es cierto? Esto es igual a 5. Exactamente es igual a 5. ¿Está bien? Muy bien. Voy a ir a la página anterior. ¿Qué anotamos sobre el determinante de orden 2? Bueno, en principio, siguiente página, antes de anotar este teorema, lo que voy a hacer es lo siguiente, dar un concepto de lo que es un determinante, ¿sí? Mejor, y luego vamos al teorema.
concepto. Bien, ¿qué se entiende por determinante? Un determinante mejor anotaremos así, el determinante. El determinante de una función, bueno, de una matriz, es una función. ¿Cómo se ve esto? Que el determinante de una matriz es una función. Bueno, entonces, la función va a ser entre basas, ¿no es cierto? Y este es el conjunto de matrices de tamaño n por n cuadradas. Y esta función va a tener un dominio, el conjunto de matrices cuadradas, y un codominio de los números reales. ¿Cómo funciona, pues, el determinante de una matriz que es una función? Tú agarras una matriz cuadrada, le aplicas la función, ese va a ser un número real, ¿no? Un número real puede ser negativo, positivo, puede ser cero, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, este es el determinante de una matriz. Es una función definida de esta manera, ¿ya? A la izquierda, ponemos aquí, está definida de esta manera. Muy bien. Entonces, eso en la parte intuitiva. Vamos a la primera propiedad ahora. Teorema 1. Bien. Como función sobre columnas. Una matriz cuadrada tiene filas y columnas, ¿no? Una matriz de tamaño 2 por 2, por ejemplo, esta matriz A tiene 2 filas y 2 columnas. Como función sobre columnas, el determinante es lineal. ¿Qué quiere decir esto? Es lineal, es decir, bien, supongamos la matriz A de orden 2 la podemos escribir también en función de sus columnas de esta manera. Primera columna, ¿sí? Y segunda columna. ¿Ya? Bien. ¿Qué quiere decir? Voy a la página anterior. Que el determinante es lineal en función de sus columnas. Eso quiere decir lo siguiente. Bueno. Si la primera columna A de la matriz A se la puede descomponer en una suma de dos subcolumnas, suma de dos, nuevamente columnas, ¿no? Columnas. Entonces, inciso I, el determinante de la matriz A, que tiene como primera columna A super 1, y es expresado como C más C', respecto de la segunda columna, esto va a ser igual al determinante de C respecto de la segunda columna, más, por este signo, el determinante de C' respecto de la segunda columna. Esta es la primera propiedad de linealidad, de función en el fondo, ¿no? Y la segunda propiedad tiene la siguiente presentación. Si calculamos el determinante de X veces la primera columna de la matriz A
respecto de la segunda columna, lo que sucede es que esta X, que es un número, sale fuera del determinante de la matriz en función de la primera columna de A respecto de la segunda columna, ¿no? Es decir, en el fondo, X multiplicado por el determinante de A. Bien, sí, voy a la página anterior. Entonces, esto quiere decir que el determinante es lineal. Siguiente, por lo tanto, el determinante de la matriz A es lineal. Es decir, quisiéramos verificar estos dos incisos que evidentemente suceden, ¿no? Para decir, sí, el determinante de la matriz es lineal. Entonces, el concepto de linealidad está sostenida por estas dos propiedades, ¿no? Entonces, vamos a hacer la prueba. Prueba el inciso I, ¿ya? Ok. ¿Cómo se entró la prueba? Bien. Sea, voy a decir así, sea A, la matriz con componentes A, B, C, D. Una matriz de tamaño 2 por 2, ¿no es cierto? Es decir, donde la primera columna de la matriz A está dada por estas componentes y la segunda columna de la matriz A está dada por las componentes BD. Entonces estoy identificando exactamente las componentes de la matriz A. Entonces, en lugar de, es decir, voy a poner dónde. Donde la primera componente de esta matriz A está formada por AC y la segunda columna, perdón, de la matriz A está formada por las componentes BD. La primera, entonces, por las componentes AC, ¿no es cierto? Ya. Entonces estoy identificando, voy a verificar el inciso I. Bien. Bien, ¿qué más necesito? Para el inciso I, necesito que la primera columna, además, necesito identificar muy bien la primera columna que tiene las componentes AC, se puede descomponer en una suma de columnas. Digamos A', A segunda y C', C segunda. Este va a ser C y este va a ser C', ¿no? Esta partecita. La primera columna la estoy descomponiendo como una suma de columnas, ¿no? Donde estoy identificando que C, la columna C tiene estas componentes y la columna C' tiene estas componentes, ¿no? Con esta condición, por supuesto, que A' más A segunda tiene que ser igual a esta componente A, ¿no? Por igualdad de matrices, por supuesto, y C' más C segunda tiene que ser igual a C. Por supuesto, esos son los datos preliminares, ¿no? Lo que voy a verificar es el inciso I, ¿no? El inciso I. Ok. Bien. Perfecto. Bien. Bien. Voy a la siguiente página. Veamos. Lo que voy a demostrar es que D, el determinante de C más C' respecto de la segunda columna, eso es igual al determinante de C respecto de la segunda columna más el determinante de C' respecto de la segunda columna, ¿no? Bien. ¿Qué quiere decir? Voy a analizar el primer miembro. ¿Qué quiere decir el determinante de C más C' respecto de la segunda columna? Bueno, C más C', voy a la página anterior, C más C' es nada más que la primera columna de A. Entonces, C más C' es la primera columna de A respecto de la segunda columna. Es decir, en el fondo, lo que me está pidiendo es calcular A' y A segunda, la he identificado con aquí está, con la matriz A. Simplemente esta es la matriz A
considerando sus columnas. Entonces, este es lo mismo que el determinante de la matriz A, ¿no? Pero el determinante de la matriz A, la matriz A tiene estas componentes, A, B, C, D. Entonces, sabemos calcular el determinante de una matriz de orden 2. Esto es igual a A por D menos B por C. Bueno, eso es, si quieren, eso es lo que significa el primer miembro. Ahora veamos el segundo miembro. ¿Qué significa el determinante de esta matriz más el determinante de la matriz cuya primera columna es C' respecto de la segunda columna? Esto es igual. Bien, el determinante de C respecto de la segunda columna de A, voy a la página anterior. ¿Qué es? ¿Dónde está C? Aquí está, miren. C tiene estas componentes, A' y C', anotaré. Entonces, A' y C', esa es la primera columna, ¿no?, de esta matriz. Y la segunda columna es A segunda, ¿no es cierto? A ver, voy a la página anterior. Aquí está, A segunda, ¿dónde está? Se refiere a esta columna de la matriz A, ¿no? La columna de la matriz A tiene componentes BD, estarán de acuerdo, ¿no? La primera columna de A es la segunda columna de A, ¿no? Entonces, BD. Siguiente, BD. Simplemente estoy reemplazando los datos, más. Ahora voy al determinante de esa matriz. C', dice, voy a la página anterior, C' la he identificado con estas componentes. A segunda, C segunda. Y nuevamente, la segunda columna de la matriz A, entonces, tiene estos componentes, ¿no? La segunda columna de la matriz A. B al cuadrado. Perdón, A al cuadrado. Bien. Esto es igual. Ahora, yo sé calcular determinantes de orden 2. En este caso, tengo A'd menos BC' más, ¿no es cierto?, A segunda D menos BC segunda, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Qué más tengo que hacer acá? Algunas cosas que, por ejemplo, en estos términos hay la presencia del D, quizás puedo factorizar, y acá hay la presencia del D. Puedo primero asociar y factorizar. Bien. Entonces lo que voy a hacer es primero factorizar el D. Lo que voy a tener es A' más A segunda multiplicado por D. Bien, acá voy a factorizar menos D. C' más C segunda, ¿no es cierto? Ahora se puede verificar menos BC' menos BC segunda. Está bien. Bien, esto es igual. Pero ¿qué es A' más A segunda? Voy a la página anterior. Miren, aquí hay una condicionante para que suceda esta descomposición en una suma de columnas. De que A' más A segunda tiene que ser igual a A y C' más C segunda tiene que ser igual a C. Entonces, A' más A segunda es igual a A multiplicado por B menos B, C' más C segunda, voy a la página anterior que es C, ¿no es cierto? Entonces, C, observo, estas dos expresiones son las mismas, ¿no es cierto? Por lo tanto, evidentemente, el determinante de C más C' respecto de la segunda columna de la matriz A había sido igual al determinante de C respecto de la segunda columna más el determinante de C' respecto de la segunda columna. Eso quiere decir la primera propiedad de linealidad, ¿no?, como función determinante, ¿no? Entonces está demostrada la primera propiedad. Ya no es muy difícil, entonces, más bien bastante algebraico esta parte. Si tienen alguna pregunta, voy a volver a la página anterior. Entonces, hemos demostrado el inciso I, esta igualdad, ¿no es cierto? He identificado que es la matriz A, es una matriz de tamaño 2×2. He identificado C y C', es la descomposición de la primera columna, ¿no es cierto?, de la matriz A, es decir, la primera columna de A tiene estas componentes, las estoy descomponiendo en una suma de columnas.
donde esta matriz es C y esta matriz es C'. Bueno, lo único que estoy haciendo es interpretar lo que significa la expresión del primer miembro en esta partecita. Si estoy interpretando, significa nada más que el determinante de la matriz A, esta expresión, y voy a interpretar el segundo miembro, ¿no? En esta parte. Entonces, esta parte significa el determinante de esta matriz más, para esta expresión, el determinante de esta matriz. Hallamos los determinantes, identificamos que evidentemente estas expresiones son iguales, por lo tanto, se verifica el inciso I, ¿no? No es muy difícil, ¿no es cierto? Bien, voy a la segunda propiedad de linealidad. Por supuesto que el determinante de X veces la primera columna respecto de la segunda columna, eso es igual a X veces el determinante de la primera columna respecto de la segunda columna, ¿no es cierto? Ahora, bueno, podrían trabajar siempre ustedes la demostración sobre una matriz A de tamaño 2×2, porque la teoría la estamos manejando a partir de una matriz de tamaño 2×2. Entonces, por supuesto que la primera columna de esta matriz A tiene estas componentes, la segunda columna de la matriz A tiene las componentes BD, ¿no es cierto? ¿Y qué necesitan para el primer miembro de esta igualdad? Muchas veces la primera columna de A, ¿no es cierto? X veces la primera columna de A. ¿Eso cómo se va a ver? Eso se va a ver por propiedades como X veces A por X veces C, ¿no? Bien, entonces podrían analizar ustedes lo que significa este primer miembro y por otro lado podrían analizar lo que significa el segundo miembro, ¿no? Y de esa manera, si estas expresiones son iguales, de esta manera ver a qué se refieren estas expresiones y si esas son iguales, por lo tanto se ha demostrado la igualdad, la segunda propiedad de linealidad. A ver, por favor, traten de hacer, tienen 3 minutos. ¿Okay? Aquí están. 3 minutos. Si alguien tiene alguna pregunta, lo puede hacer. 8:39. Estamos trabajando determinantes de matrices de tamaño 2×2, ¿no? No es muy difícil, por supuesto, eso. Bien. Bien. 8:40 más 2, 8:42. Que tienen 2 minutos más. No es muy difícil, como les digo. Entonces, si interpretan esta expresión, no es más que el determinante. ¿Qué quiere decir X veces la primera columna? Aquí está. Se refiere a estas componentes, ¿no? Y respecto de la segunda columna de A, aquí está, ¿no? Calculen ese determinante por un lado y por otro lado, calculen esta expresión, ¿no? X multiplicado por el determinante de la primera columna de A respecto de la segunda columna. En el fondo quiere decir el determinante de la matriz A, ¿no es cierto? Eso es. Yo voy a calcular esta expresión y ustedes calculan esta. X AD menos BC. Bien. Bueno, tengo esta expresión. ¿Y ustedes qué tienen acá? XA por D menos XBC. Factorizan X AD menos BC. Estas expresiones son iguales. Por lo tanto, evidentemente, la segunda propiedad de linealidad también es cierta, ¿no es cierto? Bueno, lo interesante de esta primera propiedad de linealidad está expresada, esta primera propiedad de linealidad, en función de la primera columna de la matriz A, ¿no? Porque la primera columna de la matriz A la descomponemos en una suma de columnas. Lo mismo se puede hacer esta misma propiedad para la segunda columna, el mismo tratamiento, una descomposición en 2 columnas respecto de la segunda columna de la matriz A. La propiedad sirve también, ¿no? Muy bien. Perfecto.
Bueno, esta es la primera propiedad de determinantes de orden 2. Bien. La segunda propiedad. Teorema 2. Si dos columnas son iguales, si dos columnas son iguales, entonces el determinante es igual a 0. Entonces, el determinante es 0. Bueno, prueba. Y la prueba es inmediata, ¿no es cierto? Porque nosotros estamos trabajando para una matriz de tamaño 2 por 2. Necesitamos que dos columnas sean iguales. AC, ¿no? La primera columna y la segunda columna también AC, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto es el determinante de esta matriz? Va a ser el determinante de esta matriz. Multipliquemos, ¿no? Por las componentes de las diagonales, principal y secundaria, AC menos AC. Y esto es igual a 0, ¿no? Notarán que estas propiedades están enunciadas en función de las columnas de una matriz, ¿no? De orden 2. Por supuesto que esta propiedad sirve para filas también, ¿no? Entonces, ¿cómo sería para filas? Si dos filas son iguales, entonces el determinante es 0, ¿no? Interesante. Sí. Bueno, esta matriz tiene dos columnas iguales, su determinante es 0, ¿no? Muy bien. Propiedad 3. Teorema 3. Y si I es la matriz identidad, entonces el determinante de I es 1. Es 1. Ya, bueno, no es muy difícil aquello, la prueba. Sea, y estamos hablando de identidades de orden 2, ¿no es cierto? Una matriz identidad de orden 2 tiene esa presentación, esas componentes. La primera columna, la voy a identificar de esta manera, de esta matriz identidad tiene estas componentes. Si quieren la segunda columna, estas componentes. Bueno, entonces, ¿cuánto es el determinante de I2? Esto es igual a calcular el determinante de esta matriz. Entonces, evidentemente es 1, ¿no es cierto? Multiplicamos las componentes de la diagonal principal y luego estamos el producto de las componentes de la diagonal secundaria y eso es 1. No hay mucho que hacer acá. Entonces, definitivamente rápido, ¿no? Bien. Otro teorema importante es el siguiente. Teorema 4. Bien. Bien. Tiene el siguiente enunciado. Si se suma un múltiplo escalar de una columna a otra, entonces el valor del determinante no cambia. No cambia. La propiedad 4 está enunciada
sobre operaciones elementales que tú puedes trabajar, pero en este caso sobre columnas. Ustedes saben bien las operaciones elementales que trabajamos sobre matrices, las trabajamos sobre filas, ¿no? Sumar un múltiplo de una fila a otra, intercambiar filas, multiplicar por un número distinto de cero alguna de estas filas, ¿no es cierto? Esas operaciones elementales también se las puede trabajar en forma análoga sobre columnas. Y esta propiedad enuncia o requiere de una de esta clase de operaciones elementales, pero ahora sobre columnas, ¿no? Sumar un múltiplo de una columna a otra, ¿no? ¿Qué pasa cuando tú sumas un múltiplo escalar de una columna a otra? El valor del determinante, dice, de una matriz no cambia. A ver, veremos un ejemplo antes de demostrar aquí, ¿ya? Ejemplo. Sea la matriz A, ¿no es cierto? La matriz con componentes 1, 2, 3, 4. Esta es nuestra matriz famosa. Entonces, sabemos que el determinante de esta matriz, esto es igual, por supuesto que lo vamos a anotar, y también la vamos a calcular, es menos 2, ¿no es cierto? 4 menos 6 menos 2. Muy bien. Bien, este es el determinante de la matriz A. Ahora bien, si se suma un múltiplo escalar de una columna a otra, digamos que voy a multiplicar por 2 la primera columna, y ese resultado le voy a sumar a la segunda columna. ¿Están de acuerdo? Esa es una clase de operación elemental que puedo trabajar sobre columnas ahora. A ver, vamos a ver. Siguiente página. Tengo la matriz A con componentes 1, 2, 3, 4. Multiplicaré por 2 la primera columna y ese resultado lo voy a sumar a la segunda. Entonces, ¿qué obtengo? La siguiente matriz equivalente. ¿Cuál es esa matriz equivalente? Bien. Si hago esa operación sobre la primera columna, por supuesto que las componentes de la primera columna las tengo que mantener. Ahora la operación. 2 por 1, 2. Más 2, 4. 2 por 3, 6. Más 4, 10. ¿Cierto? Bien. Esta es una matriz B equivalente a A porque hemos realizado esta operación elemental. Muy bien. Entonces, calculen el determinante de esta matriz, es decir, de esta matriz que hemos alcanzado al sumar por 2 veces la primera columna y ese resultado sumarla a la segunda, ¿no es cierto? ¿Cuánto es, por favor? Si alguien ya puede calcular. ¿Qué valor tiene? Menos 2, dice. Exactamente, menos 2, menos 2. Este valor es el mismo valor del determinante de la matriz A, ¿no? Si se suma un múltiplo escalar de una columna a otra, entonces el valor del determinante no cambia, ¿no es cierto? Eso quiere decir, el valor del determinante de A no cambia. El valor del determinante de A es menos 2 y tú has realizado una suma de un múltiplo escalar de una columna a otra, entonces vas a seguir obteniendo el mismo valor de determinante que el de la matriz A. Eso es lo que quiere decir ya esta propiedad. Bien, en ese sentido, ahora vamos a hacer la demostración. Ok. Bien. Perfecto. Bien. En otras palabras, prueba. Sea la matriz A una matriz en función de sus columnas. La primera columna la denota como A super 1 y la segunda columna como A super 2. Muy bien. Perfecto. Ya. Lo que voy a hacer ahora es calcular el determinante. Lo que voy a hacer es mantener la segunda columna. Mantener la segunda columna y por supuesto que voy a realizar esta operación de multiplicar por X la segunda columna
y sumarla a la primera columna, ¿ya? Ok. Generalmente eso hacemos como x al cuadrado más a super 1, pero por la propiedad conmutativa la puedo escribir de esa manera, ¿no? Muy bien. ¿Qué sucede? Bueno, eso significaría entonces que estoy sumando un múltiplo de una columna a otra. Muy bien. Ok, esto es igual. Bien. Voy a la página anterior y voy a ir a la primera propiedad de linealidad siguiente. La primera propiedad de linealidad tiene esta presentación. Fíjense, la primera columna está descompuesta en una suma de columnas respecto de la segunda y hay una especie de distributividad, ¿no es cierto? Eso es lo que voy a utilizar por la primera propiedad de linealidad. Entonces voy a escribir así. A super 1 respecto de la segunda columna, más por este signo, el determinante de esta columna, x veces a super 2, respecto de la segunda columna. Bien. Seguiremos trabajando. Acá no hacemos nada. Pero nuevamente acá la segunda propiedad de linealidad, porque aquí esta x está multiplicando a la primera columna de esta matriz, eso sale fuera. Lo que me queda es simplemente esta expresión. Esto es igual. Bien, analicemos esta expresión. Pero esta partecita significa el determinante de una matriz que tiene dos columnas iguales. A ver, cuando tiene dos columnas iguales, ¿qué pasa? El determinante. Si dos columnas son iguales, aquí está el teorema 2, entonces el determinante es 0. Entonces, el determinante de esta matriz, porque tiene dos columnas iguales, es 0. Lo único que me queda es el determinante de la primera columna de A respecto de la segunda columna, es decir, el determinante de la matriz A. El determinante de la matriz A es el mismo determinante de aquella matriz que tú has realizado una suma de un múltiplo de una columna a otra, ¿no? Eso es lo que quiere decir. ¿Ya? Entonces el teorema está demostrado. Bien. Otra clase de operaciones elementales sobre columna sería intercambiar columnas, ¿no? La otra clase. Vamos a la siguiente página. Teorema. Teorema 5. Teorema 5. Entonces, si se intercambian las dos columnas, entonces el determinante cambia de signo. Entonces, el determinante cambia de signo. Daremos un ejemplo. Sea la matriz A con componentes 1, 2, 3, 4. La primera columna de A, bueno, lo voy a anotar como A super 1. Está dado por estos componentes y la segunda columna de A por estas componentes, ¿no? Bien. Bueno. Lo que vamos a hacer, bueno, calcularemos el determinante de esta matriz A. Sabemos que es igual a menos 2, ¿no es cierto? Bien. Agarro la matriz A, que tiene estas componentes. Intercambiaré la primera columna respecto de la segunda columna. Entonces, lo que obtengo es la siguiente matriz equivalente. Si agarro la primera columna y la cambio por la segunda columna, entonces lo que es segunda columna se convierte en primera columna y la primera columna en segunda columna, ¿no? Esta es una matriz equivalente, por supuesto, a la matriz A. He realizado esta operación elemental. ¿Cuánto es el determinante de la matriz B?
decir, el determinante de la matriz que hemos obtenido al intercambiar columnas. Entonces, por la teoría, dice, el determinante cambia de signo. Si la matriz A tiene, su determinante tiene el valor de -2, he intercambiado columnas, ¿no es cierto?, en esta matriz, el determinante tiene que ser igual a 2, ¿no es cierto? Y se verifica aquello, ¿no ve? 2 por 3, 6, 1 por 4, 4, menos 4, ¿no ve? Entonces 2. Eso es lo que quiere decir este teorema, ¿no? Cuando tú intercambias columnas, inmediatamente tienes que pensar que el determinante de la matriz A, ¿no es cierto?, al intercambiar columnas ha cambiado de signo. En esta nueva matriz, por supuesto, en la matriz intercambiada de columnas, ¿no? Al intercambiar columnas, ¿no?, cambia de signo. Ya, muy bien. ¿Qué más tenemos que hacer acá? Bien, esta sería, bueno, la demostración, haremos, ¿no? Ya, ¿cómo hacemos ahora la demostración? Perfecto. Prueba. La demostración es media artificiosa, pero bastante comprensible porque voy a partir de esta expresión. De la matriz cuya primera columna es la suma de A super 1 más A super 2 y la segunda columna nuevamente A super 1 más A super 2. Por supuesto que el determinante de esta matriz que tiene dos columnas iguales es 0, ¿no es cierto? Perfecto. Bien. Bien. Perfecto. Voy a pensar que esta segunda columna es uno solo. Entonces, lo que voy a hacer es utilizar la primera propiedad de linealidad. Entonces, se va a ver así. El determinante de A super 1 respecto de la segunda columna más, por este signo, el determinante de A super 2 respecto de esta columna. Bien. Sigue siendo igual a 0, ¿no es cierto? Muy bien. La linealidad ahora la voy a trabajar sobre la segunda columna. Entonces voy a distribuir, después de distribuir la primera respecto a esta suma, ¿no? Más, ¿no es cierto?, el determinante siempre de la primera respecto de la otra, del otro sumando, ¿no? Bueno, así se va a ver, más, y análogamente acá, ¿no?, la linealidad, pero en la segunda columna. Entonces voy a tener el determinante de A super 2 respecto de la primera columna, más por este signo, y el determinante de A super 2 respecto de la segunda columna, igual a 0. Perfecto. Algunas cosas que observo, por ejemplo, que este determinante vale 0 porque tiene dos columnas iguales. Este determinante también vale 0 porque sus columnas son iguales. Y lo que me queda son estas dos expresiones. De acá puedo decir que el determinante de A super 1 respecto de A super 2, que es el determinante de la matriz A, ¿no es cierto? Esto va a ser igual al determinante de A super 2 respecto de, con signo negativo, ¿no? Porque como el determinante son números reales, que pase al otro miembro, signo negativo, ¿no? Ok. Bien, entonces, evidentemente lo que está diciendo la teoría es que el determinante de una matriz A, al intercambiar sus columnas, cambia de signo, ¿no? Y si cambia de signo, entonces, voy a la página anterior, cambia de signo acá, -2, entonces va a ser igual a esta expresión, ¿no? Pero al intercambiar las columnas, por supuesto. Es lo que está indicando esta última expresión, ¿no? Muy bien, ¿qué más tenemos que hacer acá? Perfecto. Ya, creo que hay una tercera clase de operaciones sobre columnas, es el de multiplicar por un número distinto de 0 una de las columnas, ¿no? Y esa propiedad está enunciada en la segunda propiedad de linealidad, ¿no? Aquí, de multiplicar por un número una columna
cualquiera de estas columnas por un número distinto de 0, ¿no? Entonces, si tienes el determinante de x veces la primera columna respecto de la segunda columna, eso es igual a este x sale fuera, ¿no? Multiplicado por el determinante de la primera columna de A respecto de la segunda columna de A. Entonces, esa sería la tercera propiedad ya enunciada en la propiedad de linealidad. Finalmente, hay una propiedad importante que tenemos que escribir acá. Como teorema 6. Teorema 6. El determinante, la unicidad, ¿no? El determinante de una matriz es única. Ok, ¿dónde está eso? Ya, un ratito, por favor. Sí. Antes de aquello, voy a escribir la siguiente propiedad que es muy importante. El determinante de la matriz A es igual al determinante de su transpuesta. Es igual al determinante de su transpuesta. Ya, ejemplo. Si la matriz A tiene componentes 1, 2, 3, 4, la transpuesta de la matriz A elevado a la t, vamos a escribir la primera columna, primera columna, segunda fila, segunda columna, ¿no es cierto? Calcularemos el determinante de la matriz A y por otro lado calcularemos el determinante de la transpuesta de la matriz A. Sabemos que el determinante de la matriz A es menos 2 y de la transpuesta, calcúlenme por favor. ¿Qué valor tiene? Menos 2. Menos 2. Exactamente. Son iguales, ¿no? El determinante de A es igual al determinante de su transpuesta. Son iguales. ¿Están de acuerdo? Es decir, el determinante de una matriz de tamaño 2 por 2 es igual al determinante de su transpuesta. Primera fila, primera columna. Segunda fila, segunda columna. Estos determinantes son iguales, ¿no es cierto? Muy bien. Voy a la página anterior. Teorema 7. Ahora sí. Teorema 7. Voy a escribir que el determinante de una matriz es única. El determinante de una matriz es única. Si yo les doy una matriz de tamaño 2 por 2, no podemos hallar dos resultados, ¿no? El determinante de esa matriz es única. Ok, muy bien. La prueba, ustedes me la van a hacer ya. Este ejercicio asterisco redondo, esto es para, se van acumulando algunas tareitas para que me vayan presentando sobre los 5 puntos que tenemos asignados, ¿no? En tareas virtuales. Entonces esa prueba me la hacen, ¿no? Y van a ver, van a buscar en el internet, pueden utilizar cualquier otro texto, etcétera, ¿no? Para la demostración. Pueden ver el libro de Sergio Lang, ¿no? Grossman.
Anton, ¿no? Ok. Bien. Todas estas propiedades enunciadas sobre columnas sirven también sobre filas, ¿ya? Entonces, esa va a ser la primera observación. Todas las propiedades de determinantes enunciadas sobre columnas sirven de manera análoga sobre filas. ¿Ya? El teorema de la linealidad, el teorema de que si dos filas son iguales, el determinante va a ser cero, etcétera, etcétera, ¿no? Las operaciones elementales ahora la pueden trabajar sobre filas, ¿no? El determinante de un múltiplo de una fila a otra es el mismo, tiene el mismo determinante que el de la matriz A, ¿no? Etcétera, etcétera. Muy bien. ¿Qué más? Ok. Perfecto. Muy bien. Además, todas las propiedades enunciadas sobre matrices de 2 por 2 son las mismas sobre 3 por 3, 4 por 4 y así sucesivamente, n por n, ¿no? Si tienen una matriz de tamaño n por n en el que dos columnas son iguales, el determinante de esa matriz va a ser 0. O si tienen una matriz de tamaño n por n en el que dos filas son iguales, el determinante va a ser 0, es lo que dice, ¿no? O el determinante de la matriz identidad de tamaño n por n es 1. Y así sucesivamente, ¿ya? Muy bien. Ok. Bien, vamos a ver el determinante de matrices de tamaño 3 por 3 y n por n, ¿ya? Determinante de 3 por 3 y n por n. Vamos a hacer una generalización inmediata. Muy bien. Entonces, sea y cogeremos una matriz A, que en su forma abreviada es de la forma AIJ. Por supuesto que, como es una matriz de tamaño 3 por 3, las componentes van a ser A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. Una matriz de tamaño 3 por 3. Bien. Ahora, ¿cómo vamos a definir el determinante de esta matriz de tamaño 3 por 3? Definición. Definición. Definimos el determinante de la matriz A conforme a la fórmula
conocida como desarrollo por renglones. Renglones que se fila, ¿no? O columnas. Se puede hacer este desarrollo por renglones o columnas. No hay ningún problema. Se puede trabajar sobre filas o sobre columnas. Está dada por bien. Calcularemos entonces el determinante de esta matriz. El determinante de la matriz A de tamaño 3×3. Bueno, lo que vamos a hacer nosotros es agarrar la primera fila. Tú puedes agarrar el desarrollo en cualquiera de las filas o columnas. Vamos a agarrar la primera fila. Podemos agarrar la segunda, la tercera, la primera columna, cualquiera, ¿no? La primera fila. Entonces, ¿qué quiere decir agarrar la primera fila? Identificamos las componentes de la primera fila, ¿no? Agarro la primera componente, A1, ¿no? Y multiplico por el determinante que obtienes al eliminar primera fila y primera columna. Entonces, lo que usted quiere es esta matriz, ¿no? Entonces, multiplicamos por su determinante de esta submatriz, ¿no? Tienes las dos componentes. Las componentes A22, A23, A32, A33. ¿Ya? Bien, estamos trabajando este desarrollo por renglones o columnas en la primera fila. Voy a agarrar la segunda componente, la componente A12, pero le voy a cambiar el signo. Vamos a ver eso. ¿Por qué? ¿Ya? Agarro la segunda, la componente A12, y nuevamente estos índices me dicen que tengo que multiplicar por el determinante que obtienes al eliminar primera fila y segunda columna. Primera fila y segunda columna. Eliminamos todas estas componentes. Una especie de T, ¿no? Lo que me queda son estos extremos, ¿no? A21, A23, A31, A33. Ya. Vamos a la última componente, esta componente A13, multiplicada nuevamente por el determinante que obtienes al eliminar primera fila y tercera columna. Primera fila y tercera columna. Todas esas componentes eliminas, lo que te queda es esta parte, ¿no? El determinante con componentes A21, A22, A31, A32. Muy bien. Bien. Seguimos calculando el determinante de esta matriz A, ¿no? Pero sabemos calcular matrices de tamaño 2×2, es decir, calcular el determinante de una matriz de tamaño 3×3 se ha reducido a calcular, ¿no es cierto? Miren, en estos tres sumandos, el determinante de una matriz de tamaño 2×2, y eso sabemos hacerlo, ¿no? Pues A11 multiplicado por, bueno, A22 por A33 menos, a este producto hay que cambiarle de signo, por eso, ¿no? Estamos escribiendo de esa manera, A23, A32 menos, dice, A12 por, ahora calculamos el determinante de esta matriz, A21 por A33 menos, ¿no es cierto?, A23 por A31, bien, más A13 por, bueno, calculamos el determinante de esta matriz, A21, A32, menos A22 por A31. Bien, bueno, y lo demás ya es operaciones algebraicas, A11, A22, A33, menos, ¿no es cierto?, A11, A23, A32, este es menos A12, A21, A33, menos por menos da más, A12, A23, A31, bien, más A13, A21, A32, más por menos da menos, A13, A22,
A31, ¿no? Entonces, este es el determinante de la matriz A, ¿no? Determinante de la matriz A. ¿Ya? Bueno, por si acaso, esta primera línea también la puedes escribir, este desarrollo en la primera fila en su forma abreviada de esta manera. Como estamos trabajando en la primera fila, agarro la componente A11 y multiplico por el determinante que obtienes al eliminar la primera fila y primera columna, que me lo dice estos índices, ¿no es cierto? Menos, agarro esta componente A12 y multiplicas por el determinante que obtienes al eliminar primera fila y segunda columna. Esto es la notación más abreviada, ¿no?, de lo que estamos haciendo, más agarro esta componente, A13, y multiplicas por el determinante que obtienes al eliminar, es lo que quiere decir, la primera fila y tercera columna, ¿no?, en su forma abreviada. Y bueno, lo demás, en esta parte estamos desarrollando, ¿ya? Entonces, esto es lo que pueden ustedes copiar en principio, ¿no?, para calcular el determinante de la matriz A, ¿no? Perfecto, no es muy difícil entonces, utilizando esta técnica que se llama desarrollo por renglones o columnas. Vamos a dar un ejemplo particular, ¿no?, para Le hice entender. una consulta. Sí, ¿Cómo se aplican los signos? eso vamos a ver luego. Hay una matriz de signos el que nos va a permitir orientarnos, ¿ya? Sí, sí, Ok, por favor. gracias. Sí, sí. Sí. Sí, sí. Daremos un ejemplo. Daremos un ejemplo. Es muy importante esto, ¿no? Ejemplo. Nos piden calcular. Bien, voy a utilizar este para no perderme mucho, ¿no? Calcular el determinante de la matriz A que tiene estas componentes. 2, 1, 0, 1, 1, 4, menos 3, 2, 5. Ok, ¿no? Entonces, pongamos solución al problema. Muchas cosas sabemos por las propiedades ya enunciadas para matrices de orden 2, que el determinante es único, por ejemplo, ¿no? Bien, el desarrollo que por definición hemos utilizado, lo hemos hecho en la primera fila. Vamos a utilizar la primera fila. Bien, entonces calcularemos el determinante de esta matriz A. Esto va a ser igual, ¿no es cierto? Si estoy usando la primera fila, agarro 2 y multiplico por el determinante que eliminas esa fila y esa columna. 1, 4, 2, 5. ¿Ya? Le cambias de signo, agarras la otra componente y multiplicas a este menos 1 por el determinante que obtienes al eliminar primera fila y segunda columna, ¿no? Esta T. Lo que te queda es 1, 4, menos 2, 5. Más 0 por cualquier cosa, porque esto es un número real, entre barras, es 0. Entonces no hay necesidad de calcular. Entonces, calcular el determinante de esta matriz se reduce a calcular en estos sumandos determinantes de tamaño 2 por 2. A ver, calculen ustedes cuánto es, por favor. ¿Alguien alcanzó algún valor? Menos 23, Lice. Exactamente, exactamente. El valor del determinante de esta matriz es menos 23. Es menos 23. ¿Ya? Ahora bien, ahora trabajaré en la primera columna. Ese desarrollo por renglones o columnas. En la primera columna. A ver qué pasa en la primera columna. ¿Ya? Entonces, el criterio tendría que ser el mismo, ¿no? Bien.
Siempre la primera columna la identificamos, ¿no? La primera columna tiene estas componentes. Bien, la he marcado con rojo. Agarro 2 y multiplico por el determinante que obtienes al eliminar esa fila y esa columna. Entonces, 1, 4, 2, 5. Menos, le vas a cambiar encima este. Agarras el 1, le cambias de signo y multiplicas por el determinante que obtienes al eliminar esa fila y esa columna. Esa fila y esa columna. 1, 0, 2, 5. ¿Ya? Finalmente, menos 3 multiplicado por el determinante que obtienes al eliminar esa fila y esa columna. Fila y columna, ¿qué te queda? Una especie de L eliminas, ¿no? 1, 0, 1, 4. Bueno. 1, 0 y 1, 4. Perfecto. ¿Cuánto es el valor de estos sumandos? Calculen, por favor. Menos 23. Exactamente, menos 23. En la fila o columna que ustedes escojan, el determinante siempre va a ser el mismo, ¿no? Utilizando esta técnica, ¿no? Que se llama desarrollo por renglones o columnas. ¿Ya? Muy bien. Ok. Una observación. Si alguien quiere demostrar las propiedades para matrices de orden 3x3 de manera análoga al de orden 2x2, bueno, lo cierto es que si tiene una matriz de tamaño 3x3, una matriz A, lo cierto es que esta matriz A la pueden también escribir en función de sus columnas, ¿no? Tiene 3 columnas una matriz de tamaño 3x3, ¿no? La identificarían de esa manera, ¿no? Muy bien, eso sería una observación. Ahora, voy a la página anterior. Si bien en forma general, cuando la matriz A tenía estas componentes, hemos alcanzado el determinante de esta matriz A en la primera fila, por supuesto que también la podemos trabajar. Bueno, este va a ser asterisco. No es círculo, ¿no? Es entre paréntesis, por si acaso. En la segunda fila, ¿cómo puede ser el determinante de esta matriz A en la segunda fila? Ahora. Un asterisco en la segunda fila o renglón. Bueno, entonces calcularemos el determinante de la matriz A. Esto va a ser igual, hoy, anterior, en la segunda fila. Entonces agarro esta componente, ¿no? Con signo negativo ahora, menos A2U. Que multiplicas por el determinante que obtienes al eliminar segunda fila, primera columna. Me lo dice estos índices. Estoy trabajando la segunda fila. Si este es menos, este es más. A22. Por el determinante que obtienes al eliminar segunda fila y segunda columna. Bueno. Menos A23. Multiplicado por el determinante que obtienes al eliminar segunda fila y tercera columna. Este es el determinante de la matriz A en la segunda fila, ¿no? Bien. 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 Los signos en los sumandos
diferenciación. Ya. Los signos de los sumandos en cada una de estos, en cada uno de estos desarrollos está dada por los puntos, la llamada matriz de signos. Bueno, como trabajamos el determinante de una matriz de tamaño 3×3, entonces va a ser también una matriz de signos de tamaño 3×3. Siempre se empieza en más, luego menos, más, menos, más, menos, más, menos, más. Es decir, más, menos, más, menos, más, menos, más, menos, más. Es decir, así es como se va intercambiando esta matriz de signos, ¿ya? En la primera fila, por ejemplo, utilizamos para esta componente el signo más, para la siguiente el signo menos y para la siguiente el signo más, ¿no? En la primera columna, para la primera más, para la siguiente menos, para la siguiente más, etc., ¿no? En la tercera fila, por ejemplo, para esta componente más, para el siguiente menos, para el siguiente más. Es así como se va controlando estos signos que tienen que tener estos sumandos, cada uno de estos sumandos en estos desarrollos, ¿ya? Muy bien. Muy bien. Perfecto. Bien. Bueno. ¿Alguna pregunta? Tenemos que anotar que Dice, las propiedades. Sí, sí, adelante. ¿podrías repetirnos los libros que nos comentó hace un momento? Grossman, Anton, Sergio Lang. Ya. Gracias. Las propiedades enunciadas para matrices de tamaño 2×2 son las mismas para matrices de 3×3 y n/n. ¿Ya? Por ejemplo, ahora voy a escribir una matriz de tamaño n/n. ¿Ya? Sea A, la matriz de tamaño n/n tendrá estos componentes: A11, A12, A1n, A21, A22, A2n y así sucesivamente. Ahora va a tener n filas y n columnas. N1, a N2, a N. Esta es una matriz de tamaño n por n, ¿no? Voy a la página anterior. Ok. Entonces aquí voy a anotar. Veamos en general. Vamos a generalizar ahora. Vamos a trabajar sobre matrices de tamaño n/n, ¿ya? Queremos calcular el determinante de esta matriz de tamaño n/n, ¿no? Perfecto. Perfecto. Ya. Entonces, el determinante de la matriz A la trabajaremos en la primera fila, ¿no?
el determinante de la matriz A, 2 puntos, y el desarrollo por filas y columnas la vamos a trabajar en la primera fila. Desarrollo en la primera fila, 2 puntos. Entonces, el determinante de esta matriz A, puedo utilizar esta notación, va a estar dada igual. Bueno, la primera fila tiene estas componentes, por ejemplo. Agarras esta componente, A11, multiplicas por el determinante que obtienes al eliminar primera fila y primera columna, ¿cierto? Pasas a la siguiente componente, pero le cambias de signo. Agarras esa componente y multiplicas por el determinante que obtienes al eliminar primera fila y segunda columna, ¿cierto? Siguiente, le cambias de signo. La tercera componente es la componente A13, ¿no? Eso multiplicas por el determinante que obtienes al eliminar primera fila y tercera columna. Y así sucesivamente, ¿no es cierto? Y aquí agarramos la última componente, A1. Ese tienes que multiplicar por el determinante que obtienes al eliminar la primera fila y enésima columna, ¿no es cierto? Ok. Pero ¿qué signo tendrá este término? Ese es el gran problema. ¿Qué signo? ¿Cuál será el signo de este término? De este término? Entonces, ¿cómo agarramos ese signo? Vamos a agarrar de esta manera. Vas a agarrar el número -1, ¿ya? Y le vas a elevar a la suma, este es I, ¿no? Perdón, es 1, perdón. 1n, sí. Sí. Vas a agarrar el 1, voy a pasar esta cuenta porque parece que este es el A1n. Vas a agarrar este índice 1 y le vas a sumar con n. Ese es el signo de este término, ¿ya? ¿Está bien escrito el signo de este término? A ver, veremos si está bien escrito. Si n tomara el valor, estoy mirando este índice, si n tomara el valor de 1, estaríamos hablando de A11, ¿no ve? ¿Estás de acuerdo? Si n toma el valor de 1. Si n toma el valor de 1, estarías hablando de A11 multiplicado por el determinante de A11. Es decir, estás hablando de este término, ¿no? Bien, entonces, este término yo sé que tiene signo positivo. A ver, veremos. Entonces, este n vale 1. Entonces, -1 al cuadrado. ¿Cuánto es -1 al cuadrado? -1 por -1, eso es +1. Está bien, tiene signo positivo. El siguiente, si n tomara el valor de 2, estaríamos hablando de A12 por el determinante que obtienes al eliminar primera fila y segunda columna. Estás hablando de este término, ¿no? Bien, si n vale 2, -1 elevado a 1 más 2 es 3, -1 al cubo, ¿cuánto es? Signo negativo. Entonces, evidentemente, está bien escrito, entonces, el signo de este término en forma general, porque es correcto, va controlando cada uno de estos sumandos, ¿no? En función de cómo va variando n, digamos, ¿no? Está bien escrito esto. Entonces, este sería el determinante de una matriz de tamaño n por n en la primera fila. ¿Ya? Por supuesto que podemos escribir en forma general en la yésima fila. ¿Cuáles serían las componentes de la yésima fila? AI1, AI2, AIN. ¿No es cierto? Esta sería la yésima fila. Entonces, en la yésima fila, ¿cómo sería el determinante de esta matriz A? 2 puntos, el determinante de la matriz A en la yésima fila va a estar dada bajo el siguiente desarrollo, ¿no? Agarro esta componente, porque estoy trabajando la yésima fila, ¿no? Esta fila. Entonces, esta es la primera componente, AI1, multiplicado por el determinante que obtienes al eliminar. La yésima fila, primera columna. ¿Ya? Es una matriz de tamaño n.
menos 1 por n menos 1. Ok, pero ¿qué signo tiene esta componente? Eso es un poco problemático, ¿no? Porque, por supuesto que ya tenemos un antecedente. ¿Cómo podríamos controlar el signo de esta componente? Agarras el menos 1 y lo elevas a la suma de estos índices, y más 1. Entonces, ese es el signo que tiene esta componente. Más, agarras la otra componente, a y 2, por el determinante que piensa al eliminar, la yésima fila, segunda columna. ¿Pero qué signo tiene? Por si acaso es el menos 1, es el menos 1 elevado a i más 2, ¿no es cierto? Más y así sucesivamente, voy a la última componente. Pero cuando hablamos de la última componente, es la componente a y n, ese está multiplicado por el determinante que obtienes al eliminar la yésima fila y enésima columna. El signo que lleva este es a menos 1 elevado a i más n. Entonces, esta es la fórmula general, ¿no? El determinante en cualquiera de las filas. Por ejemplo, acá en particular hemos trabajado en la primera fila, es decir, cuando esta i valía 1, ¿no? Donde veas, vale 1. Por ejemplo, 1, 1, ¿no? Por el determinante que piensa al eliminar la primera fila y primera columna. ¿Qué signo tiene? ¿Ve? Menos 1 elevado al cuadrado, positivo. Y así sucesivamente, va reflejando. Exactamente, ¿no es cierto? Esta es en la yésima fila, podrían ustedes escribir en la yésima columna, en cualquiera de estas, ¿no? Indistinto, ¿no? Evidentemente es indistinto, ¿no? ¿Están de acuerdo? Okay. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos que decir acá? Muy bien, hemos trabajado esto. Entonces, por supuesto que el desarrollo de cada uno de estas fórmulas está en función de la matriz de signos, ¿no es cierto? Cada desarrollo en columnas o filas toma el cuidado de la matriz de signos. Entonces, en este caso, si es una matriz de tamaño n por n, entonces más, menos, más de puntos suspensivos, menos, más, menos puntos suspensivos, más y así sucesivamente. Y así sucesivamente, ¿no? Una matriz de tamaño n por n. Bien. ¿Qué más? Ok. ¿Alguna observación? Lice, ¿podría volver a la página anterior, por favor? Sí, por supuesto. Voy a la anterior. Aquí está. Bien. En la parte media, donde tiene más la tercera determinante, A sub 1, 3, determinante A 1, 3. Entonces ese signo que sigue debería ser menos, ¿no? ¿Perdón, cuál? ¿Aquí En está? la tercera determinante, en la parte media, sí, después de eso debería ser menos, ¿no? El signo. Entonces, siguiendo la ley de signos. Sí, por supuesto. Sí. Eso va a cambiar en función de Ah, que vayas controlando los signos, ¿no? De estos. ah, Sí, sí, por supuesto que sí. ¿Quieres que ok. coloque menos? No, por supuesto que sí. Sí, sí. Menos, sí. Más, menos, etcétera. Sí, sí. Bien. Lo que quería notar es lo siguiente. Sí. Después de... Ajá. Bueno, una observación. Sea A una matriz de tamaño n por n. Por supuesto que a esta matriz A la puedes escribir en función de sus columnas de esta manera. Y cuando tú calculas el determinante de la matriz A, también la puedes enunciar el determinante en función de sus columnas, ¿no?
Entonces, si es así, entonces a partir de aquello puedes verificar todas las propiedades que se han anunciado para matrices de tamaño 2 por 2. Análogamente, se verifican todas las propiedades enunciadas para matrices dos por dos. Perfecto. Interesante. Ok. Muy bien. Ujú. Ya. ¿Qué más? Yo creo que podemos ir a los ejemplos. Puedo anotar como teorema, quizás. Sí, no lo vamos a demostrar, pero ustedes con un poquito más de tiempo podrían sí hacerlo, ¿no? El determinante satisface las siguientes propiedades. Satisface las siguientes propiedades. Dos puntos. Ya. Uno. Ya. El determinante es lineal para una matriz de tamaño n por n, ¿no? Perfecto. ¿Eso qué quiere decir? Los puntos, inciso I. Si tienen, por ejemplo, al determinante de una matriz de tamaño n por n, alguna de las columnas la pueden descomponer en una suma de columnas, y esta es la enésima columna. Esto es igual, como hay dos sumandos, descompuesta alguna de las columnas, entonces va a ser igual al determinante de A super 1, agarras uno de los sumandos, C, en este caso, A super n más el determinante de A super 1, agarras el otro sumando, C' respecto de la enésima columna. Entonces, es la primera propiedad de linealidad. La segunda propiedad, si tienes el determinante de la matriz A, es una matriz de tamaño n por n, y en esta parte, alguna de las columnas está multiplicado por x, y la última columna es A super n, esto es igual, esta x sale fuera y tienes al determinante de A super 1, A super j, A super n. Listo. Entonces, esa es la segunda propiedad de linealidad, ¿no? Es muy difícil, ¿no? Perfecto. Siguiente. Otra propiedad importante es que si dos columnas son iguales, entonces el determinante es igual a cero, ¿no? Si dos columnas son iguales, el determinante es cero. Ya. 3. Si es la matriz unitaria, la matriz de identidad, el determinante de una matriz identidad de tamaño n por n es, 1, ¿no? 1. El determinante de la identidad es 1. Bien. Y se verifica las demás propiedades enunciadas sobre operaciones elementales
sobre columnas. Y se verifican las demás propiedades enunciadas. Esto no me gusta. Mejor así. Para operaciones elementales sobre columnas. Listo. Bien. Excelente. Muy bien. ¿Qué más? La transpuesta, ¿no? El determinante de una matriz A es igual al determinante de su transpuesta. Ok. Haremos un ejemplo. Ejemplo. Nos piden calcular inciso A, el determinante de esta matriz 1, 3, 1, 1, 2, 1, 5, 2, 1, menos 1, 2, 3, 4, 1, menos 3, 7, y ya. Inciso B, 1, 2, 3, 4, menos 1, 0, 6, 7, 2, 4, 6, 2, 4, 6. Es una matriz de tamaño 6 por 6. Creo que por el momento, estas dos por la premura del tiempo, ¿ya? Una matriz de tamaño 4 por 4 y el otro de tamaño 6 por 6, ¿ya? Perfecto. Muy bien. Bueno, les doy 5 minutos a ver cómo hacen ustedes. Dos caminos tienen para resolver este problema. Utilizan lo que se llama el desarrollo por renglones o filas, por supuesto que es muy importante aquello, y por otro lado, sería bueno que utilicen las propiedades de determinantes, ¿no? Porque si no se les va a hacer muy largo. A ver, ¿qué tiempo tienen? 9:50. 9:50, a ver, 5 minutos, 9:55, y luego les explico y ustedes creo que podrían completar o completamos inmediatamente aquello, ¿ya? A ver, 5 minutos tienen para resolver el inciso A particularmente, y luego el inciso B lo vamos a hacer en función a este trabajo que hagamos en el inciso A. ¿Alguien estará pensando el desarrollo por renglones en la primera fila? Entonces, va a tener 1, 2, 3, 4 sumandos. En cada sumando matrices de tamaño 3 por 3, ¿no es cierto? Y sigue siendo largo. Ajá. Otra técnica es tratar de obtener en una de las filas o columnas la mayor cantidad de ceros. Eso facilita Por ejemplo, si este fuese mi pivote, por debajo de este quisiera obtener puros ceros, ¿no? ¿Qué voy a tener? Voy a trabajar ese desarrollo por renglones o columnas en la primera columna, ¿no es cierto? Entonces, miren, me voy a quedar con una matriz de tamaño 3 por 3. Entonces, más liviano aquello, ¿no? ¿Están de acuerdo? Si obtengo puros ceros, estaría utilizando la suma de un múltiplo de una fila a otra. El determinante de esta matriz no va a variar, ¿no? Esa es una de las propiedades importantes que ustedes tienen que utilizar. Ahora hay que utilizar propiedades de determinantes. Muy importante que. Si quieren, alguien puede utilizar
este como pivote, ¿no? Por debajo de este y por encima de este, podría obtener puros ceros, fíjense, ¿no? Puros ceros. Entonces, vas a tener acá, finalmente, una matriz nuevamente de tamaño 3×3. Ese también es otro camino interesante. Eso ya más depende de ustedes, ¿no? Y de la habilidad que tengan también, ¿no? Eso para escoger el pivote, ¿no? ¿Qué más les conviene o les oriente, digamos, o el que ustedes sugieran o quieran, ¿no? Ajá. Perfecto. Ok. Si suman un múltiplo de una fila a otra, etcétera, o de una columna a otra, entonces el determinante de esta matriz no va a variar, ¿no? Ok. Están trabajando. Bueno, tienen 2 minutos más. Bueno, solución. Mi pivote va a ser este. Y por encima y por debajo voy a obtener ceros, ¿ya? Bueno, entonces, si ese es mi pivote, ay, voy a tener que trabajar muchas veces esta matriz. Voy a multiplicar por 1 la primera, bueno, la tercera fila es esta. Le voy a sumar lo más fácil a la segunda, ¿no? ¿Qué voy a obtener? Una matriz equivalente, por supuesto, ¿no? Si estoy haciendo aquello, entonces la primera fila no lo mantengo. Estoy multiplicando por 1 la tercera fila y le voy a sumar a la segunda, ¿no? O sea, acá tengo 3, acá tengo 0, acá tengo 7, ¿están de acuerdo? Acá tengo 5. Ya, muy bien. Muy bien, hasta ahí bien. Y todo, bueno, por si acaso esto lo tengo que mantener. Y todo lo demás mantenemos. Ya está. Voy a multiplicar por 1 la tercera fila y le voy a sumar a la cuarta. Entonces vamos a obtener el siguiente determinante. 1, 3, 1, 1, 3, 0, 7, 5. Hay que hacerlo con mucho cuidado. 1 menos 1, 2, 3. 1 más 4, 5. Menos 1 menos 0. 2 menos 3 menos 1. Acá 10, ¿no es cierto? Tienen que controlarme, por favor. Voy a multiplicar por 3 la tercera fila y le voy a sumar a la primera, ¿no? Tengo el determinante siguiente. Bárbaro, caramba. Muy bien. Si hago aquello, mantenemos esa fila. Mantengo esta fila. También está. Ahora la operación. 3 más 1, 4. Menos 3 más 0. 6 más 1, 7. 9 más 1, 10. Ok. Entonces trabajo en esa columna. Mi desarrollo por renglón son columnas. Entonces esto es igual. Más, menos, más, menos. Entonces, eso es lo que hay que tener mucho cuidado, ¿no es cierto? Más, menos, más, menos. Este tiene signo negativo, pero así es. Por el determinante que obtienes al eliminar esa fila y esa columna. Me queda 4, 7, 10. Estás eliminando esta fila y esta columna, ¿no? 3, 7, 5 y 5 menos 1, 10. Algo así, ¿no? ¿Están de acuerdo? Ok. Bien. Ahora tienen una matriz de tamaño 3×3, ¿no? Bueno, con la misma técnica, fíjense aquí, este puede ser su pivote o podrían eliminar el 10, ¿no?
Sí, podrían fijar este pivote y por debajo y por encima obtener ceros y nuevamente creo que se van a quedar con una matriz de tamaño 2 con 2. Y de esa manera avanzar a resolver el problema. Muy bien. La siguiente clase nos vamos a continuar. Me dicen las respuestas a la siguiente clase. No lo vamos a resolver. Resuelvan en sus casas, por favor. Revisen las propiedades de determinantes, ¿ya? Y también resuelven el inciso B, que también la podemos revisar un poquitito. Quiero decirles que el determinante de esta matriz es 0, porque la primera fila y la segunda fila, uno es múltiplo del otro, ¿no? Cuando una fila es múltiplo del otro, el determinante es 0, ¿ya? Ok. Eso me lo dice en la siguiente clase. Muy bien, vamos al curso. Bien, creo que aquí vamos a quedar. Tenemos que hacer Licenciado, muchas cosas en tipo de determinantes. Sí, dígame. Sí, licenciado, dígame. ¿puede mostrar por favor el primer ejemplo que ha dado hoy día? Creo que es la segunda hoja. Por A la favor. segunda hoja. A ver, vamos atrás. Voy a la página anterior. No sé si es esta, vamos a ir al principio. Tendría que ser esta. Esta tendría que ser la que hemos hecho antes. Esta es la primera. Esta dice la segunda. Gracias. Un ¿Ya? ratito, por favor. No, sigue usted. Bueno, entonces yo me despido con el resto de estudiantes. Nos vamos a ver el día jueves, ¿no? Hasta luego, Muy bien, Lice. vayan trabajando. Luego, hasta luego. Gracias, Leslie. Hasta luego. Luego, hasta Gracias, luego. licenciado. Hasta luego. Hasta luego, licenciado. Luego. Hasta luego, licenciado.